Pastor Darío Silva Silva, continuamos hablando de su libro Las llaves del poder, en donde usted se refiere a la productividad. ¿En qué consiste esta llave? Bueno, el concepto de productividad se hizo muy famoso por allá en los años 60, creo yo, cuando la tecnocracia trajo unas nomenclaturas y unas terminologías muy curiosas. Pero en realidad la productividad es que los recursos rindan. Rendimiento de los dones, de los talentos, de las habilidades, de las riquezas de los hijos de Dios. Es sencillo el concepto, no creo que debemos extendernos en su definición, pero es evidente que la productividad funciona en el mundo sobrenatural y en el mundo natural por igual. Lo que hay que entender es la relación entre esos dos estratos para que las cosas funcionen armónicamente en nuestro espíritu y también en nuestro ser natural. En el mundo natural, ¿cómo se percibe la productividad? Miremos el caso, por ejemplo, de la agricultura. Las cosechas, ¿qué son? Que si yo siembro poca semilla, obtengo poca cosecha. Pero si siembro mucha semilla, entonces voy a tener una gran cosecha. En una hectárea de terreno, por ejemplo, yo puedo tener una sola vaca pastando, pero puedo estabular y tener hasta 100 vacas. Hace muchos años, cuando yo comenzaba mi carrera como hombre de radio en el Huila, un pariente mío que era hombre riquísimo, se presentó a la radiodifusora donde trabajaba y me dijo: haga lo siguiente, Darío, saque cada mes una suma y me compra al partir una vaquita. Y entonces usted, sin darse cuenta, va a ver que una vaquita son dos vaquitas son cuatro, cuatro son ocho, ocho son 16 y así sucesivamente. Y es cierto, esa es la productividad. En el caso de la ganadería, la proyección es geométrica. Se parece mucho a lo que sucedió con el creador del juego del ajedrez, que cuando el rey a quien se lo entregó estaba fascinado y le dijo: pídame lo que quiera, él le dijo: quiero lo siguiente, majestad, que usted me coloque un granito de trigo en el primer cuadro, 2 granitos en el segundo, 4 en el tercero, y me va doblando la cantidad de cuadro en cuadro. Cuando terminaron, no había grano de trigo suficiente en todo el reino para pagar lo que el inventor del ajedrez estaba pidiendo. De manera que es una cosa maravillosa. Veamos, por ejemplo, en el atletismo. Si yo ejercito los músculos crecen. Si llevo una vida sedentaria, los músculos se anquilosan. Miremos en lo intelectual. Por ejemplo, un médico sale de la universidad, entra como interno en un hospital, después pasa a una especialización y así sucesivamente. Utilizar su talento hace que su talento crezca. Miremos los abogados. Yo conozco los que empezaron de inspector, pero hay algunos que se quedan simplemente de juez promiscuo municipal porque no pusieron a rendir el talento que tenían. Ahora piensen en las finanzas. ¿Qué es el interés compuesto? Pues una manera de hacer que el dinero crezca y crezca y crezca en forma incontenible. Por eso el barón de Rothschild, el famoso banquero judío, llegó a decir que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo. Entremos en materia. En el mundo espiritual, ¿cómo se identifica la productividad? Bueno, eso sí me parece interesante de analizar porque nos vamos a divertir. Voy al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14, donde encontramos la famosa parábola de las monedas de oro o talentos. No hay que detenerse mucho a pensar por qué unas versiones de la Biblia hablan de monedas de oro y otras de talentos. La verdad es que 1000 monedas en la época de Jesús equivalían a la moneda que llamaban un talento. Y que Jesús utiliza este tipo de moneda por la doble connotación de esa palabra. Talento como dinero, pero talento como habilidad para poner a rendir. ¿Y qué dice Jesús? El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Oído a la caja. A uno le dio 5000 monedas de oro, a otro 2000 y a otro solo 1000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5000. Este hombre es audaz, él invierte, él pone a rendir el dinero de su señor. Asimismo, el que recibió 2000 ganó otras 2000. Pero el que había recibido 1000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pues el que agarra el dinero y lo mete debajo del colchón y cosas así. Entonces, después de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. El que había recibido las 5000 monedas llegó con las otras 5000. Señor, dijo, usted me encargó 5000 monedas, mire, he ganado otras 5000.
Entonces, ¿qué le dice el Señor? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Qué pasa con los otros administradores? Luego llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó usted, me encargó 2.000 monedas, mire, he ganado otras 2.000. Este hombre no viene a reclamar, ¿por qué me diste solo 2.000 y al otro 5.000? Es que yo no merecía tanto dinero como él. No, él se limita a hacer su trabajo en la medida de su capacidad. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu señor. Oiga, pero las felicitaciones no son para todos los administradores, porque en materia de productividad sí que el Señor es claro y directo. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Claro, las 1.000 monedas, pero devaluadas, porque ha pasado mucho tiempo. Y observe usted que el Señor no le dice, hombre, gracias que las monedas no se perdieron. Gracias que usted me volvió a traer los mismos tesoros que le habían encomendado. Su Señor le contestó, dice Jesús, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. El lenguaje de Jesús es muy claro. Quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habría llanto y rechinar de dientes. Es una cosa muy impresionante lo que el Señor nos enseña en esta parábola. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Los recursos que Dios nos ha dado, sean muchos o sean pocos, o sea uno solo, debemos ponerlo en plena actividad y hacerlo rendir, porque la productividad es algo por lo cual Dios nuestro Señor nos tomará cuenta a cada uno de sus hijos. Pastor Darío, ¿podemos ilustrar con ejemplos bíblicos este tema de la productividad? Pero por supuesto. Observemos, por ejemplo, los casos de José, de David, de Nehemías, etc. ¿Y cuál es específicamente el caso de la productividad de José? José tenía un talento que el Espíritu Santo le había dado, interpretar sueños proféticos. No sueños de cuando uno come frijoles por la noche y tiene pesadillas, porque hay mucha gente que se imagina que todos los sueños vienen de Dios. No hay tal, pero hay sueños de Dios como los que José interpretaba. Thomas Mann, por cierto, el único que ha recibido 2 veces el Premio Nobel de Literatura, escribió José y sus hermanos. Y él dice que esta es la más bella historia que la humanidad conoce. Él fue despojado absolutamente de todo, vendido por sus hermanos como un esclavo, llegó a Egipto, pasó por una serie de peripecias terribles, fue objeto de una telenovela de acoso sexual por la esposa de su patrón, el general Potifar del ejército del faraón, terminó en la cárcel. Estando allá, algunos de sus compañeros de prisión tuvieron unos sueños. Ellos habían sido funcionarios del propio rey de Egipto, el faraón. Y José, en vez de decir que me voy a poner a gastar mi talento en interpretar los sueños a estos infelices presos, él cumplió lo que el Señor le había enseñado. Ponga a rendir el talento que le di, ponga a rendir el don que le di, que produzca. Y entonces él le interpretó los sueños al copero del rey y a otros funcionarios que estaban allí en la casa. Finalmente, lo que él había interpretado se cumplió. Y un día, uno de estos burócratas, cuando vio que el rey había tenido los famosos sueños de las espigas gordas y flacas y de las vacas gordas y las vacas flacas, le dijo, yo sé quién le puede interpretar sus sueños, es un tipo que está preso allá en la misma cárcel donde yo estuve. Y fíjese usted que por haber invertido su talento en unos infelices reos, ahora Dios lo lleva al palacio real, interpreta los sueños de Faraón, y la cosa es tan impactante, el rendimiento, como dice el Señor, al 100 por 1 del talento de José, hasta el extremo de que llegó a ser el hombre más importante de la superpotencia de ese tiempo, el primer ministro del Faraón. ¿Por qué? Porque puso a rendir el talento que tenía, que era interpretar proféticamente los sueños que venían de Dios. ¿Y le parece bien si refrescamos la memoria con la historia de David? Este es impactante porque imagínense que David era un muchachito de unos 16, 17 años, allá en las montañas de Judea, cuando el Señor envió al profeta Samuel a ungirlo como futuro rey. Y David no sabía sino hacer 2 cosas bien, tocar el arpa
y manejar la onda para defender las ovejas de los asaltos del lobo feroz. Oiga, y un día lo llamaron al Palacio Real porque hasta allá había llegado la fama de que él tocaba el arpa. Y entonces con ese instrumento él pudo alabar a Dios y lograr que el espíritu inmundo que tomaba el rey Saúl huyera. ¿Por qué llegó la fama hasta el Palacio Real de ese talento? Porque David lo utilizaba, porque David tocaba el arpa todos los días, porque utilizar el recurso hace que crezca la dimensión del recurso. Eso es productividad. Otro día, cuando vio que Goliat, el famoso filisteo, estaba desafiando al ejército de Dios, ¿qué hizo David? Utilizar una onda con una piedra. Era lo que sabía hacer, pero lo hacía bien. Oiga, cuando usted tenga por ahí un arpa o una onda, póngala a funcionar. Y el Señor es capaz hasta de poner una corona sobre su cabeza, porque esa es la productividad de Dios con los recursos que nos ha entregado. Nehemías es el ejemplo de lo que hoy llamamos modernamente el ejecutivo. Toda la organización empresarial está dada en su libro, en las Sagradas Escrituras. Nehemías era el catador del rey allá en Persia. Y por supuesto era el encargado de probar el vino para que no envenenaran al monarca. Lo mismo con los alimentos. Debía ser una persona de mucha confianza. Y se entristeció cuando recibió noticias de Jerusalén, de cómo la ciudad estaba completamente destruida, cómo hasta los cimientos del templo ya amenazaban ruina, y este hombre lloró y ayunó y entró en unas vigilias tremendas y se presentó ante el rey un poco pálido y demacrado a causa de su actividad espiritual. Y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Veo que tu semblante ha cambiado. ¿Qué hizo Nehemías? Aprovechó la influencia que tenía frente al rey. Esa era su oportunidad. Y le dijo, tengo tristeza por Jerusalén, le contó la situación. ¿Y qué obtuvo? Que el rey inmediatamente lo autorizó a que regresara para reconstruir el muro de la ciudad y parte del templo. ¿Por qué? Porque supo utilizar el recurso que tenía en el momento justo y preciso para la obra de Dios. De tal manera que esto de la productividad es algo extraordinario, me parece, en todos los casos. ¿Y el profeta Daniel de qué manera manejaba la productividad? El profeta Daniel era un joven maravilloso que fue transportado a Babilonia cuando la cautividad del pueblo judío. Y observe usted que llegó a ser primer ministro, no solo de Babilonia, sino después de otro imperio que reemplazó al anterior, que fue Persia. ¿Por qué alcanzó tanta dignidad y tanta importancia a Daniel? Porque él supo utilizar el talento que Dios le había dado, que era discernimiento espiritual. Y llegó a ser tan grande lo que hizo, que incluso Nabucodonosor fue restaurado por su ministerio. Y cuando llegan los persas, invaden este lugar y derrocan al imperio babilónico, Daniel es el que es utilizado también por Dios para discernir las señales proféticas de la nueva potencia mandataria del mundo. Y porque él supo utilizar ese discernimiento en la forma adecuada, haciéndolo producir de manera maravillosa, a través de su libro, en muy cortos versículos, Dios nos ha entregado todo su plan profético hasta que esto se acabe. Imagínese el rendimiento de la productividad en el caso del profeta Daniel, algo realmente asombroso. Vemos en su libro que el caso de Juan el Bautista es sorprendente. ¿Por qué, pastor? Bueno, Juan el Bautista no tenía muchos talentos. Pues sí, hay que decirlo con claridad. Uno no ve en la Biblia que resucitara a un muerto, que caminara sobre las aguas, que echara fuera un demonio, que sanara un enfermo. Nunca hizo una señal, dice el Evangelio. Pero tenía un don, uno solo, oiga bien, Juan el Bautista. ¿Cuál era ese don? La predicación. Dice, lo que éste vino predicando de Jesús era verdad. Todo se cumplió estrictamente. Entonces Juan no hizo como muchos cristianos de hoy. Oye, Señor, ¿yo por qué no puedo resucitar muertos? ¿Yo por qué no puedo sacar agua de la roca ni que llueva maná del cielo? ¿Yo por qué no puedo echar fuera un demonio? ¿Yo por qué no puedo sanar un enfermo? Él no discutió con Dios, él utilizó el talento que Dios le había dado, que era la predicación para anunciar el reino de Dios en el mundo. Y Juan el Bautista no es cualquier personaje, porque observe usted que cuando a Jesús le hablan de su primo hermano, que lo era, dice, el más grande de los nacidos de mujer. Y el más grande de los nacidos de mujer tenía un solo don, un solo talento, pero lo utilizó en una productividad asombrosa, porque las leyes del reino de Dios siempre se van a cumplir.
Y esta es una llave prodigiosa que si nosotros la utilizamos de la forma correcta, abrimos la puerta de una gran productividad de bendición para todas las áreas de nuestra vida. Bueno, pastor, después de todos esos ejemplos y explicaciones, ¿qué tal si usted nos hace una síntesis de la llave de la productividad? Pues que todo cristiano es alguno de los personajes de la parábola de los talentos o las monedas de oro. Que el Señor le ha entregado algo por lo cual le va a tomar cuenta. Y que debe utilizarlo en el mejoramiento de su persona, de su familia, de sus finanzas, de la iglesia, de la sociedad en general. Tengamos cuidado, porque el Señor vendrá un día a pasar revista a nuestros libros de contabilidad. Y sería muy triste que dijera, negligente, usted no utilizó su talento, usted lo enterró, usted lo puso debajo del colchón, no ha debido hacer una cosa diferente con sus otros compañeros en la iglesia que llevaron el dinero para que produjera en los negocios o en los bancos con intereses. Tengamos cuidado, porque el dueño de todo es muy severo cuando revisa libros de contabilidad. Y el deseo de mi corazón es que todos los que nos estén escuchando y viendo en este programa puedan, cuando el Señor venga a pasar revista, presentarse con el rendimiento de sus talentos, de sus recursos, de sus habilidades, y el Señor les pueda decir, bien, buen siervo, fuiste fiel en lo poco, ahora te pondré en el gozo completo y eterno de tu Señor.